Hola, buenas tardes con todos. Bienvenidos a la primera clase de la Escuela de Liderazgo. Para quienes estuvieron en el lanzamiento, bienvenidos de nuevo. Esperamos que disfruten de esta clase y para quienes no estuvieron en el lanzamiento, pues también esperamos que disfruten de esta clase, de esta fantástica clase que tenemos preparada para hoy con una invitada de lujo y que decidan quedarse para el resto de módulos. Primero quiero empezar comentándoles un poco sobre el legado. Nosotros somos un movimiento de conciencia que está formado por organizaciones y por ciudadanos de las Américas que nos hemos unido en torno a un decálogo de principios, de virtudes éticas, y nuestros principales proyectos siempre han sido las conferencias con expresidentes de toda América Latina, esta escuela de líderes, también conferencias sobre temas de importancia mundial. Tenemos preparado para el mes de junio una conferencia de juventudes de las Américas y también nos dedicamos al activismo cívico. En esta ocasión, en nuestra primera clase de la Escuela de Líderes, tenemos como profesora, como docente a la psicóloga Nivia Piso. Ella es especializada en consumo indebido de sustancias psicoactivas, también es especializada en patologías graves. Además de esto, fue docente de servicios psicoanalíticos de la Universidad de la República del Uruguay. Es responsable del programa de salud del Instituto Nacional de la Juventud del mismo país. Es responsable del programa de reinserción laboral del Centro de Rehabilitación Casa de Gardel para personas en situación de discapacidad. Y actualmente es asesora de la vicepresidencia del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, presidenta del capítulo Uruguay de Global Peace Women. También es vicepresidente de Conferencia de Liderazgo del Uruguay y cofundadora del Legado a las Américas. Nivia, qué gusto tenerte, te escuchamos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Valeria, por la presentación. Bueno, como acaba de decir Valeria, yo tengo el gusto de formar parte como fundadora del Legado a las Américas y hoy tengo especial gusto de poder transmitir uno de los temas en el marco de la currícula de la Escuela de Líderes del Legado de las Américas. El tema que voy a desarrollar, y voy a pedir desde ya el permiso para transmitir unas láminas.
El tema es, como ustedes sabrán, es el liderazgo resiliente. Voy a tratar de abrir aquí. No puedo ver la presentación. Perdonen que no tengo acceso a ver la presentación. El ítem de presentación, a ver. Disculpen, me quedo acá. Está tapado por la presentación de... No puedo hacer esto. Disculpen. A ver si puedo nuevamente, si lo abro y puedo... No. No puedo abrir. Me queda tapado por... A ver. No puedo abrir la presentación. O sea, me queda esto, pero no la puedo abrir. Me queda tapado con todos los carteles del Zoom. Nunca me pasó y no puedo abrir la presentación. No puedo encontrar... Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Disculpen. Ahora sí la están viendo todos, ¿verdad? ¿Están viendo la presentación? Bien. Bueno, como decía, el tema que nos convoca es el liderazgo resiliente. Bueno, la resiliencia, vamos a empezar diciendo una definición de lo que es la resiliencia desde la Real Academia. Ahora, acá me está sonando, parece que nadie puede ver la presentación, ¿no la ven? Me está sonando el... A ver. Se ve bien. Se ve, pero no la puedo cambiar. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. He estado tecnológicamente, parece obturada hoy, complicada. Bueno, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dice así, que es la capacidad de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Pero en psicología añadimos algo más al concepto, que no solo gracias a ellas somos capaces de afrontar las crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de ellas. Esto es algo importante porque se habló mucho, yo desde el año 2000 que estoy conceptualizando la resiliencia en trabajo con adolescentes, trabajando justamente, como ha señalado, ha comentado también Valeria, en el Instituto Nacional de la Juventud del Uruguay, y por los años 99, 2000, no me acuerdo con exactitud, se empezó a conceptualizar lo que llamábamos resiliencia y ver cómo lo traducíamos o lo trasladábamos a nuestro hábito de trabajo preventivo con los jóvenes y con los adolescentes. Es así que, en primera instancia, bueno, potenciar esa capacidad de, como dice así, asumir situaciones, sobreponerse a situaciones adversas. Se vio, obviamente, y está conceptualizado, que no está claro si es una cualidad innata de las personas, pero que tampoco es una cualidad estrictamente adquirida, ¿verdad? O sea, es una combinación de factores, ¿no?, que llevan y ayudan a que la persona pueda sobreponerse a situaciones adversas, ¿verdad? Es unas cualidades y una conceptualización dinámica, ¿verdad? Ya que no es un atributo con que los niños, por ejemplo, nacen, ni tampoco que los niños adquieren. Es dinámicamente un interjuego de las dos situaciones, de las dos factores o de los tipos de factores. Pero lo que se sumó a esto, y es muy importante y no menor, es ver que a su vez las personas que desarrollaban resiliencia, anteponían a situaciones adversas, lo que llamamos o conceptualizamos como factores resilientes, tenían a su vez potencialmente cualidades de las cuales salían fortalecidos. Su yo, como decimos nosotros, su estructura psicológica, su personalidad, salía a su vez más fortalecido. O sea, vivir una situación adversa o traumática, dolorosa, y sobrellevarla, no solamente nos hace sentir que
pudimos sobrellevarla, sino que esa sensación nos hace más fuertes. Vamos a ver entonces las personas resilientes. ¿Qué son? Son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir. Esto es por la definición básica, ¿verdad? Capaces de reestructurar sus recursos psicológicos. De allí está que se salen fortalecidos. Yo con los recursos que tengo, si los reestructuro para hacer frente a las situaciones adversas, penosas, dolorosas, angustias, entonces sin duda esa reestructura implica todo un cambio en la persona, un cambio que siempre, siempre va a ser favorable porque va a ser fortalecedor de su personalidad. Capaces de utilizar las situaciones adversas para crecer, es en base a lo dicho anteriormente, ¿verdad? Capaces de desarrollar al máximo su potencial. Evidentemente siempre recurren a todos los recursos y todos los factores que tienen disponible, o sea que se desarrolla evidentemente al máximo su potencial. Capaces de ver el mundo de una manera más optimista, eso lo vamos a desarrollar un poquito más, la importancia de optimismo. Pero ahora va una pregunta a todos los presentes, que no tienen ni que contestar ahora, ni levantar sus micrófonos, ni tampoco escribirlo por chat, simplemente que reflexionen. Ustedes han vivido en la vida más corta, más larga que todos aquí, dependiendo de cada uno de los presentes, que les esté tocando vivir, han tenido situaciones penosas, adversas, traumáticas, dolorosas, angustiantes en su vida. ¿Las han sobrellevado? Supongo que sí. Todos los presentes. Así que toda esta enorme capacidad que parece en estos 5 párrafos se limita a pensarnos y repensarnos que muchas de las veces ya hemos transitado y hemos obedecido a las normas de lo que llamamos factores resilientes. O sea, todos tenemos esa potencialidad, que la llevemos adelante más rápido, más acertadamente, más certeramente, con mayor o menor capacidad de sufrimiento. Hay personas que lo activan más rápido, pueden poner otro tipo de mecanismos, hay personas que conllevan esa pena mucho más en el tiempo, pero al fin lo pueden solucionar. Piénsense y seguramente saben que lo que estoy diciendo es que todos somos potencialmente personas resilientes. Bueno, entonces, ser más resilientes, ¿es posible? Es posible ser más. Yo quiero mejorar mi característica, mi potencial resiliente. Bueno, aunque puede haber una tendencia genética, todos podemos desarrollar resiliencia a través de la vida. Podemos ser resilientes cambiando algunos de nuestros hábitos y creencias. Podemos llegar a interponer las habilidades necesarias para enfrentar diferentes retos en la vida. Sin duda, pensamos desde la salud, cuando dice hábitos, ¿cuántas veces desde la salud anteponemos una situación difícil, como es ni más ni menos que cualquier dolencia que tengamos de salud física o salud psicológica, cambiando hábitos, ¿verdad? Y cambiando principios que creíamos absolutamente insoslayables, que a veces simplemente nos hacían girar en torno a una noria que nada provechoso tenía. Por eso están también los espacios que brindamos los psicólogos, a veces justamente para poder potenciar esas creencias, ver dónde nos quedamos en ese círculo, en esa noria, y poder salir de ella, y ver por qué la repetimos, por qué no podíamos salir. Vamos a pasar ahora a una definición de liderazgo resiliente, porque dicen, bueno, esto es la resiliencia, es saber qué tanto hay de distancia, qué le diferencia, qué es esa persona resiliente liderando. El liderazgo resiliente supone tener el valor de actuar, el deseo de asumir la responsabilidad por las decisiones tomadas, independientemente del resultado, y la habilidad de generar confianza y fidelidad a través de un comportamiento íntegro. Acá dice muchísimo, esto sí que
Parece mucho más chica la frase y sin embargo dice muchísimas cosas que vamos a ver importantes, muchísimas. Una es, bueno, el asumir la responsabilidad por las decisiones tomadas, pero asumir la responsabilidad en la vida, en nuestra conducción, en nuestras decisiones, en nuestra forma de actuar, impone, sí, asume un valor. Justamente si pensamos en nuestros niños o adolescentes en desarrollo, ¿verdad? En desarrollo hacia la adultez, ¿qué es lo que nosotros consideramos como estructurante, como que sella un proceso de madurativo? ¿Cuándo decimos que sella? Los psicólogos lo sabemos muy bien, pero aunque no seamos psicólogos, tenemos una idea de qué es lo que le pedimos a nuestros niños que van creciendo, a nuestros adolescentes, y qué es lo que les pedimos en nuestro entorno, a las personas a quien queremos, que asuman la responsabilidad de sus decisiones. Evidentemente, un liderazgo tiene que tener estas cualidades. Entonces, asumir esto es un desafío de valor, porque aunque ya seamos adultos, muchas veces nos cuesta ver que nos equivocamos, nos cuesta asumir una responsabilidad, pero quien tiene esa capacidad de líder asume, genera confianza en ese sentido por asumir esa responsabilidad de las decisiones y obviamente por devenir evidentemente la fidelidad de quienes integran ese grupo o esa situación en la cual lidera. Y por último dice algo muy importante, el comportamiento íntegro, algo que vamos a ver que no debe perderse nunca en el camino de alguien que quiere liderar, el compromiso con sus principios y sus valores. Una persona que se pierde en el otro, en los otros, no puede liderar, o deja de ser un líder y se convierte en una pluma que lo lleva el viento. Característica de una persona resiliente. Es el líder. Bueno, acá vamos a ver. Son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. Saben cuáles son sus principales fortalezas, así como sus limitaciones para poder trazarse metas más objetivas. Esto no es ni más ni menos que lo que llamamos insight, introspección. O sea, es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. O sea, ¿qué soy capaz de hacer? ¿Soy capaz de hacer esto, aquello? ¿Qué conocimiento tengo para hacerlo? ¿O qué me falta? Y acá está la situación más difícil y más valorable de un líder, de una persona en situación de resiliencia, que es enfrentar la falta. ¿Por qué enfrentar la falta tan importante? Y acá me remito también a ese desarrollo de los niños y adolescentes. Lo primero que le pedimos es la responsabilidad, que asuma la responsabilidad. Y algo muy importante que también le pedimos. Pensemos en el desarrollo de un individuo, desde la niñez, la adolescencia, y que estamos en una situación de crianza. Y así es lo que le pedimos a un líder, lo mismo que le pedimos a ese niño, a ese joven en desarrollo, que tenga capacidad de frustración. Quien aspira a ser un líder resiliente tiene que ser capaz de frustrarse. ¿Por qué? Porque asumir caminos a seguir, asumir liderazgos, implica también que va a haber muchas situaciones que no se pueden lograr, muchas situaciones que nos frustran. Cuanto más aspiremos, más capacidad tenemos que tener de frustrarnos porque más nos vamos a frustrar. Y eso es algo que le pedimos en la base de la madurez de un niño, adolescente en desarrollo, ¿verdad? De una persona. Le hace muy bien considerar que a veces hay que saber que no podemos, que tenemos que pedir ayuda, o que hay algo que nosotros simplemente nunca vamos a poder conceptualizar ni ver, y eso lo puede ver otro, que con un consejo puede ser un apoyo muy importante. Por eso este insight, esta introspección, esta conciencia de las potenciales y limitaciones es muy, muy importante en la personalidad resiliente. Confían en sus capacidades, vamos al 2, confían en lo que son capaces de hacer, no se encierran en ellos mismos, saben perder ayuda si es necesario, cuando es necesario. Bueno, esto es un poco lo que ya les había transmitido.
pero también habla de un punto que tenemos que tener muy pendiente, cuando decía que nunca tenemos que alejarnos de nuestras propias convicciones, valores y principios, que es la independencia en tanto capacidad de establecer límites entre uno mismo y los ambientes adversos, ¿verdad? O sea, mantener una distancia emocional y física sin llegar a aislarse del grupo. O sea, el poder interactuar o liderar un grupo con personas con tan variadas historias, tan variadas problemáticas e intereses, tiene mucho que ver con, más allá de lo que podamos empatizar con esa persona. Parece que a veces el arrastrarnos por esa empatía que debe tener un líder en la conducción, debemos estar muy claros que no debemos dejar de ser empáticos, pero no debemos nunca dejar de dar lugar a nuestros propios intereses y, lo que es más importante, como decía, a nuestros principios y nuestros valores. Así que es importante mantener esa distancia que nos permite ser empáticos, pero siempre dejar lugar a nuestras propias convicciones. También es importante, dentro de este intercambio que enriquece a las personas, como dice acá, que potencian el hecho de pedir ayuda cuando es necesario, es la capacidad de relacionarse. O sea, un líder resiliente, o quienes piden las personas con mayor resiliencia, son capaces de establecer lazos íntimos y satisfactorios. No se olviden de eso, porque es muy probable que tengamos una dinámica, estamos esperando del número que vamos a tener de integrantes en esta sala, para luego pasar a hacer una interacción grupal, que va a ser divididos en subsalas, ya les adelanto, pero que por ese motivo ustedes van a poder relacionarse con otros también, van a poder intercambiar sus opiniones, y justamente estas relaciones, y van a ver en los casos que van a ver, y tienen que evaluar también este nivel de relacionamiento que tienen las personas que son más resilientes. Estos líderes resilientes tienen mayor capacidad de establecer amistades y relaciones de camaradería. ¿Por qué? Porque el establecer estas relaciones, mayor capacidad de establecer estas relaciones, nos hace también al propio líder, a la propia persona resiliente, modificar nuestras propensiones, nuestras tendencias egoístas, ¿verdad? Nos ayudan siempre a anteponer nuestro propio interés. Esa situación de relacionarme, los lazos que pueden ser de camaradería y amistad son muy importantes, para de no dejarnos perder en nuestros propios intereses egoístas. Pero también para la otra contraparte, que es igual de importante, a superar nuestra propensión a la credibilidad y al exceso de empatía. O sea, no ser un exceso de nuestros propios intereses y de nuestro egoísmo, y no ser un exceso de sacrificarnos inadecuadamente e injustificadamente por los demás. Esto es muy importante. Así que hay que aprovechar de nosotros cuando los iguales nos aconsejan, también, pero también mirar por nosotros mismos. Si tenemos suerte, entonces, entre interjuego de dar y escuchar, en ese interjuego de camaradería y de amistad, entonces es muy probable que empecemos a practicar algo muy importante, que es la reciprocidad. Ahora, ¿es bueno tener autoridad en estos grupos? ¿Imponer determinada línea conductiva? Bueno, también es bueno. ¿Por qué? Porque si hay que resolver un problema y muchas personas participan de la solución, porque es un grupo, ¿verdad? En este caso de liderar, van a participar por lo menos más de uno. Y
ahí se suma que hay distintas versiones, distintas ideas. Necesariamente deberá aparecer una jerarquía, alguien que pone esa conducción. ¿Por qué? Porque los que logran solucionar una situación, bueno, pueden solucionarlo y lo harán. Pero los que no, irán detrás de quienes supuestamente y apropiadamente tengan competencias para ello. Buscan esa solución a estos últimos que podrán denominarse para nosotros, a estos efectos, líderes resilientes. Punto 3. Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Saben asumir las crisis como una oportunidad para aprender y crecer. Acá repite un poco de lo que ya vimos, ¿verdad? La oportunidad de crecer de nuestras situaciones de agobio, de sufrimiento, adversas, y una vez soslayadas, crecer con ese potencial que imponemos a la situación. Nos hace sentir más fuertes, siempre. ¿Por qué? Porque es inevitable recordar la experiencia de cuando ya transitamos una situación dolorosa y la padecimos, pero la sobrellevamos, eso queda como una huella en nosotros, que potencia nuestra estructura, potencia lo que nosotros llamamos psicología, nuestro yo. 4. Son personas cuyo pasado no es fuente de culpabilidad. El futuro no les aturde con su cuota de incertidumbre y preocupaciones. No pierden la capacidad para asombrarse ante la vida. Bueno, esto de la culpa, nótese, disculpen, un campanazo. Disculpen. Bueno, les decía que la culpa se maneja, tiene una relativa importancia en las personas. Relativa en tanto, si nos quedamos en esa situación de culpabilidad y no podemos trascender o reflexionar sobre la misma en una situación, o no, o nos hacemos más fuertes. ¿Por qué digo esto? La psicología y la psiquiatría tienen una visión muy especial de la culpa. De hecho, hay un libro muy importante que lo recomiendo, que es de una psicoanalista ya fallecida, de principios del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, que es Melanie Klein. Melanie Klein tiene un libro que se llama Amor, Culpa y Reparación. ¿Por qué nos basamos muchas veces en ver que esa culpa puede ser justamente fuente del amor por algo y fuente de aprendizaje para hacer justamente lo que dice el texto, reparar? Aprender de ella y reparar. Y en ese camino de la reparación está, cuando asumimos la culpa, en psiquiatría también hablan de algo, y en psicología se habla de lo que es la depresión. ¿Qué pasa con la depresión? ¿Qué es lo bueno de esta culpa en la depresión? Si nos sumimos a que la persona tiene solamente aquello de sentirse culpable por todo y ver, muy usado esto del medio vaso vacío y no el medio vaso lleno, y nos quedamos en esa situación penosa, sollozando de que no podemos salir de ella y que todo es culpa, y no ven más allá que esa situación y la culpa, sin buscar un camino reparatorio, puedo decir, bueno, esto ya se transitó. La persona vive una situación que es patológica. Hay una situación intermedia, ¿verdad? La patológica es cuando queda en eso y decimos hasta que llega a un estado muy grave en psiquiatría que se llama la melancolía. Pero hay una situación saludable y hay una situación intermedia. Quienes tienen capacidad de sobrellevar una situación dolorosa son aquellos que en primera instancia la ven, la sufren, la padecen. No hay forma de salir de una situación si no la vemos, si negamos la situación, si decimos, oh, está pasando un fallecimiento de un ser querido y la persona a la vez
riéndose, divirtiéndose todo el tiempo, más allá de defensas, que ahora vamos a ver que las defensas famosas maníacas que se dan en ámbitos hasta en los velorios, por eso las personas se ponen a hacer cuentos, porque es un mecanismo defensivo, ¿verdad? Para no sentir profundamente y dejarse abatir por todo el dolor que pueden estar sintiendo, y por la situación dolorosa o el entorno que están viviendo. Pero la persona tiene que ser capaz de decir, no, yo lloro por esto, sí, es bueno deprimirse la faceta primera de hacerse cargo de lo que a uno le está angustiando. Solamente así puede salir, puede reparar, puede rever, puede elaborar y justamente entrar en este marco de lo que llamamos la resiliencia, que es anteponerse a esta adversidad, a esta situación adversa, de la característica que fuera. El primer paso es sentir esa faceta de dolor, que evidentemente es lo más parecido que hay, y lo que nosotros cuando vemos a una persona triste llorando, ¿de qué decimos? Está deprimida, ¿verdad? Pero no necesariamente es una depresión estructural, no es una depresión que en todos los casos necesiten medicación, sino que no hay que perder nunca lo obvio, que es que puede estar transitando una situación de esas que nosotros decimos duelo. ¿Qué es el duelo? Bueno, admitir esa pérdida, admitir esa falta que hablábamos hoy, admitir esa frustración. Sí, puede ser todo lo que sea la pérdida de, esa falta de, implica el duelo. No solamente la pérdida de una persona, de un ser querido, es la pérdida de un trabajo, la pérdida de una oportunidad laboral, la pérdida de un examen de estudio, la pérdida de la salud, de algo que nos comentan que tenemos una afección, entonces ya no nos sentimos tan saludables. Todas esas son situaciones que deprimen y por las cuales hacemos un duelo, y que son la base de, muchas veces, de que también algo de nosotros sienta culpable en torno a que tenemos que poner lo mejor de nosotros para sobresalirla, para poder salir de esa situación, para poder salir con resiliencia, ¿verdad? Vamos a ver número 5. Trancadito. Me quedó trancado el power, suele pasar. A ver, ahí viene. 5. Ver la vida con objetividad a través de un prisma optimista, ¿verdad? Bueno, esto es algo que es importante en el sentido de ser la contracara de esta situación angustiante en la cual podemos permanecer y que nada bien nos hace, que hablamos de la situación hasta en su extremo patológica. Así que el prisma con el que salimos tiene que ser la contracara, ver la posibilidad de salir de la situación, de que no podemos quedarnos en ella eternamente, en ese dolor, en esa angustia y en esa situación que, bueno, o corregiremos o admitiremos que no podemos y que hay que cambiar de rumbo. Pero eso es la base de los factores resilientes. Y evidentemente el prisma tiene que ser esperanzador, ¿no? Tener confianza, como decíamos, en nuestras potencialidades para salir. 6. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva, saben cultivar amistades y evitan aquellos vampiros emocionales. Esto de vampiros emocionales está en los libros de quienes trabajan el tema resiliente, pero es una palabra muy fuerte. De todas maneras voy a tratar de traducirlo, es una expresión muy fuerte, pero voy a tratar de traducirlo lo que nosotros vemos como psicólogos y los psiquiatras también. En realidad, no es que haya gente que vampiro viene como de succionar, ¿no? Por eso le ponen el término vampiro, como que emocionalmente nos sacan energía, ¿no? Como si nos sacaran sangre, como si tomaran nuestra sangre, bueno, toman la energía, ¿no? De la conceptualización de vampiro. Pero en realidad es que cuando estamos al lado, primero, cuando estamos al lado de una persona que tiene una depresión,
No que la persona se proponga, tenga como fin último realmente ser esa especie de vampiro emocional, sacarnos la energía que nos rodea. Pero el tema es, cultivar amistades va a llevar que nosotros tengamos amistades que son personas que son más resilientes, que saben sobrellevar situaciones difíciles, más, como decimos, algunas, y todos tienen esa capacidad, pero a algunas les cuesta más. Las que les cuesta más a veces son personas que a veces necesitan mucho más ayuda de un técnico psicólogo, un técnico psiquiatra, quedan muy sumidas, a veces necesitan medicación, y a veces, obviamente, se apoyan en quienes tienen más cerca, pero por quienes se sienten más comprendidos, con quienes tienen más empatía. Entonces, esto llevado al ámbito familiar, pero el ámbito familiar se ve, ¿no? Generalmente las personas que están muy cerca, porque son las más empáticas con esa persona que está viviendo un momento angustiante, se ven también asumiendo a veces situaciones angustiantes. ¿Por qué? Porque evidentemente, empáticamente se sienten en esa actitud por el otro, ¿verdad? Tienen el mismo dolor que el otro, de distinta manera porque no padecen de repente lo que puede ser un grado más grande de que queden de alguna manera inscritos en ese lazo del tiempo, en esa situación. Como nosotros decimos los psicólogos, se quedan en el 2 de agosto. ¿Qué le digo yo 2 de agosto? Una fecha al azar, cuando la persona no puede salir de esa situación que siempre trae como alma en pena, y no puede tanto, que es así que no puede visualizar otras cosas y otras perspectivas para su vida. Eso se convierte, como decíamos, en una noria que evidentemente a los que tienen más cerca les afecta. ¿Qué pasa cuando se forman grupos? Hay un líder. El líder acepta y es empático con todo tipo de grupos, de personas. Va a encontrarse con todo tipo de personas. Se va a encontrar con personas que son muy resilientes, que fortalecen, que tienen esa especie de actitud positiva, que es muy bueno, que deben de cultivar. Y deben tener las otras personas que realmente necesitan del apoyo de estos otros resilientes. Y eso se va a ver. Quienes hayan participado de distintos grupos, de lo que fuera, grupo de estudio, siempre hay uno que es el que está contando más alguna situación que tiene, siempre hay otro que es el que parece que más no lo tuviera tanto, que seguramente también tiene sus problemas, pero ayuda, escucha, pone más la oreja, tiene una personalidad como más fuerte para decir lo que opina. Y eso en definitiva es lo que hace a un líder resiliente, y evidentemente tiene que saber aceptar, como acepta, algo tiene esa situación de liderazgo, si es que quiere serlo, si es que asume la responsabilidad de lo que fuera, de un grupo, desarrollar un grupo, de llevar adelante un orden de lo que fuera, grupo de capitán de deporte, de un equipo de fútbol, líder de una organización social, de una organización civil, o líder de algo que tiene que ver con un organismo, una empresa, una jerarquía, ser jerarca de una empresa, tener una cierta jerarquía en la empresa con un grupo de personas que lidera su cargo para llevar adelante X función. Pero entonces, ¿qué pasa? Van a estar todas las personas, pero el que se van a fortalecer y que tiene que tener en cuenta y tiene que saber ver un líder es quienes tienen esa actitud más resiliente, más positiva, porque en ello se va a apoyar, evidentemente. No controlan las situaciones, sino sus emociones. Saben que es imposible controlar todas las situaciones aprendiendo a lidiar con la incertidumbre. Bueno, esto es como la vida misma. En sí, en más o menor grado, todos tenemos algo de lo incierto. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener todo muy armado, esquematizado nuestra vida, un trabajo más o menos estable, establecido, que sabemos que lo vamos a poder controlar el resto de nuestras vidas, nuestras economías más o menos saldadas, una familia establecida, con todo, con nuestros hijos que se han desarrollado muy bien, sus potencialidades también, pero nunca sabemos si nos pasa algo de lo improbable, de lo incierto, ¿no? Y bueno, ahí hay que ser, y es lo que se ve en las personas, más resilientes, tienen esa capacidad de controlar más sus emociones, y pueden justamente ante esos hechos
que abruptos y que generan incertidumbre, son parte de lo incierto de las cosas que nos suelen pasar en la vida. Entonces esta persona se vuelve siempre, se sostiene en ese equilibrio, ¿no? La psicología profunda, esto sobre el equilibrio, me gustaría decir que la psicología profunda, como voy a nombrar otros psicoanalistas que es Sigmund Freud, ¿verdad? Y Carl Jung, hablaban de la cordura de las personas, ¿no? ¿Qué decían? Bueno, como que nosotros, que las personas están equilibradas, que tienen dentro de sí unas subpersonalidades. Esas personalidades les llamaron el ello, el superyo y el yo. El ello es toda la parte instintiva, es aquello que deseamos hacer. El superyo es lo más representante que interiorizamos, el orden social y a veces el opresivo, ese orden. Y el yo, el ego, le dice que tienen que lidiar, es la personalidad propiamente dicha, lo que somos, lo que se expone, lo que se muestra, que es, tiene que lidiar entre esos dos tiranos, ¿no? Entre el deseo y el deber, entre el querer y el poder, y eso es una constante en nuestra vida. Ese equilibrio, ese sano equilibrio en esas subpersonalidades son los que van a determinar ese control, esa cordura que decimos ante distintas situaciones. Ser flexible ante los cambios. Bueno, esto es parte de lo que hablaba. Tener flexibilidad, también tener la capacidad de poder realmente hacer frente a las incertidumbres, a lo incierto de las situaciones. Son tenaces en sus propósitos. El hecho de ser flexibles no significa renunciar a las metas. Son perseverantes y con capacidad de lucha. Esto se ve cuando estamos las personas más potencialmente resilientes y los liderazgos. Afrontar la adversidad con humor. Son capaces de sacar una broma de sus desdichas, la risa es su mejor aliado. Bueno, alude a la capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia, se mezcla un poco del absurdo y el horror, en lo risible de esta combinación, ¿no? Los errores, la mala disposición de cada miembro a liderar, por ejemplo, o grupo de líderes, puede llegar a tener un tinte trágico a veces, al contrarrestar con sentido del humor. Es una característica, un mecanismo que proviene de la contracara de lo que hoy les decía, que es la depresión. O sea, yo ya hablé de los estados depresivos, de las personalidades, que pueden llegar a estructurarse de una manera más o menos patológicas o más o menos dolorosas para la persona, que necesita un poco más quizás de ayuda. Y la contracara de todo esto son lo que llamamos mecanismos maníacos. Esto es así que ustedes sabrán, también esto es igual que en la depresión. Si nos quedamos en todo lo maníaco, no podemos ver que realmente las situaciones que nos afligen y que nos preocupan, nos quedamos también en un círculo ocioso y vicioso que llamamos justamente la manía, la contracara de la melancolía. Pero ¿qué pasa con las personas sanas? ¿Anteponen? Sí, también. El primer mecanismo que ponemos, en realidad, antes de reflexionar sobre las situaciones que nos acaecen, es el tema de negarnos a ellas. Esos son los mecanismos con los cuales a veces se presentan como facetas, como decíamos acá, de un tenor cómico muchas veces, porque son totalmente impropias de una realidad a asumir, ¿verdad? Es una defensa de una negación grande, ¿verdad? Son personas que están enfermas de alguna situación de salud y van y que les lleva a comer determinadas cosas y van y se comen todo y mucha cantidad de lo que no pueden. Son mecanismos que no ayudan, son mecanismos que llamamos
negación, mecanismos maníacos. Y entonces en eso también son capaces en el sentido positivo, o sea, esos serían los extremos, ¿verdad? Pero en un sentido positivo sería así, una primera faceta donde necesitamos enfrentar la adversidad con horror, con humor, ser capaces de sacar esa broma de nuestras desdichas, eso es muy importante. Las personas que tienen mayor capacidad de reírse de sus propias desdichas son personas muy fuertes y resilientes, ¿no? No necesariamente manía, sino que no necesariamente se ve la manía, que sería, quedarse en eso sería lo patológico, que no situacionalmente y provisoriamente pueden decir, me pasó esto, se ríen, y después verán cómo lo solucionan. No se quedan ni en la depresión, pero tampoco quedan negando lo que les pasa. Están diciendo, me pasó esto, y se ríen, pero están viendo lo que les pasó. Ponen sentido del humor, o le ponen un chiste a lo que pasó. Son creativos, transforman la experiencia dolorosa en algo bello o útil. Curiosamente, en la infancia se expresa mucho la creación en los juegos, ¿verdad? Es algo que tenemos que fomentar, porque son las vías de revertir esa situación yo digo, revierten lo que es sentirnos solos, lo que es el miedo. También a veces la persona desplaza y de alguna manera trasluce la rabia que puedan tener, la desesperanza en algo, en hacer algo creativo, ¿no? Esas personas que tienen, como decimos, un hobby, o la música, crean canciones, o son plásticos, hacen algo con sus manos, con un pincel. Eso es muy, muy positivo. Ni que hablar de aquellas personas que tienen capacidades de proyectarse, de hacerse proyectos, con los líderes, que evidentemente muchas veces se necesita tener en esa resiliencia ese carácter creativo. ¿Por qué? Porque vivir creativamente es lo que significa no ser aniquilado de alguna manera o muerto todo el tiempo por la rutina y por la sumisión, ¿verdad? Que nos llega del mundo, sino que tomamos, significa ver todas las cosas de un modo nuevo, y eso hace justamente, no ser aniquilado por esa rutina. Eso es muy buena la creatividad, muy positiva. Y por último, algo decía, buscan la ayuda de los demás y el apoyo social, son conscientes de la importancia del apoyo social y buscan ayuda cuando pasa un suceso potencialmente traumático, pedir ayuda. Pero lo que a mí más me importa resaltar nuevamente es la capacidad que puede tener una persona cuando es consciente, lo que yo llamo conciencia informada, o sea, el deseo de una vida personal satisfactoria, amplia y rica, tiene que ver con esa conciencia moral, con esos principios y la capacidad de comprometerse con nuestros valores y nuestros principios. Y discriminar, por supuesto, y lo bueno de lo malo. Ese líder, la personalidad resiliente y el líder resiliente, evidentemente, tiene que estar comprometido, como decíamos, más que nunca, con sus valores y principios. Bueno, no sé qué horario estamos, me voy a fijar, porque me gustaría decirle que ahora vamos a tener una dinámica, pero antes le voy a decir dos cositas. Una es que evidentemente una forma de hacer un cierre a esto es decir que no existen recetas sencillas, porque todos tienen la esperanza de que liderazgo resiliente, bueno, voy a aprender a ser un mejor líder, mágicamente. No es tan fácil. No existen recetas sencillas en el trabajo social o en la educación con personas desfavorecidas, como dice acá, para favorecer la resiliencia, ¿sí? Pero se comprueba que cuando se fundamenta la intervención en los aspectos sanos y normales, en los puntos fuertes, más que las deficiencias y debilidades, se deposita en los afectados una mirada positiva que les hace crecer o creer en sus posibilidades, ¿sí? Debemos
vamos a ver una serie de situaciones que son muy importantes para tener en cuenta en este trabajo que ahora vamos a proceder a dividirse en sus salas, pero les voy a explicar. Para trabajar el tema en cuenta más o menos algunas pautas por arriba, para que pensamos, ¿no? Debemos valorar una serie de dimensiones que dependen en gran medida del mundo social, porque hay algo, como decíamos, de lo innato y algo de lo adquirido. Si fue educado a nivel de su habilidad o ambición intelectual, si usa su tiempo libre en forma activa, significativa y productiva, si ha trazado planes sólidos y bien articulados para el futuro, si están exentos ellos y sus allegados de cualquier problema físico o económico grave, si tiene amigos y vida social, si tiene una relación sentimental estable y satisfactoria, si tiene relaciones familiares estrechas y funcionales, si tiene una carrera o al menos un trabajo que sea económicamente suficiente, estable y que sea fuente de satisfacción y oportunidad. Y otros. Esto lo puse para repensar el tema de ciertos puntos que nos hablan de una persona más o menos resiliente y cómo ha sobrellevado su vida, ¿verdad? Por arriba. Ahora vamos a hacer una dinámica grupal, nos va el técnico a cargo, nos va Martín, nos va a dividir en subgrupos, en 4 subgrupos, va a ser al azar, les vamos a pedir que tengan las cámaras abiertas, los micrófonos solamente ábranlos cuando tengan que hablar, porque ustedes van a formar un subgrupo, ya les digo, además formados, habemos en este momento 72, más o menos, hay que ver cuántos quedan por grupo, por subgrupo, que son 4, y van a ver a esa sala donde se van a encontrar con nuevas personas de su grupo. 20 minutos para ese intercambio, y después van a pasar nuevamente aquí a la plenaria para donde veremos todos en conjunto las conclusiones, ¿sí? Bueno, gracias por esta primera parte, y Martín les va a dividir ahora en subsalas con los distintos coordinadores que son parte de la directiva de la Escuela de Liderazgo Delegado a las Américas. Muchas gracias. Creo que ya están los 4 subgrupos. A ver, veo a Pilar, Juan Carlos, Valeria, falta Osvaldo. A ver. Osvaldo lo voy a representar yo, que tuvo un inconveniente. Ah, bien, bien. Creo que escribió algo y no me di cuenta, no entendí bien. Perfecto. Así que ya están los 4 subgrupos. ¿Están todos aquí en la sala? Ya, volvimos. Volvieron. Bueno, yo voy a compartir el caso, ¿sí? Y para tenerlo presente nada más, a ver si tenemos aquí, a los efectos de tenerlo presente, y así ustedes van. ¿Cuál era el subgrupo 1? ¿O quién se identifica? No sé, si tenían un número. Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos. Bueno, transmítenos, Juan Carlos. Tuve alrededor de 10 personas en el grupo, y mayormente eligieron al primer postulante, AN, por razones de su historial, digamos, altruista, y consideraron a EF como un poco inestable o un poco indeciso, un poco como sin mayor rumbo o propósito, o no defendió, o sin defender sus
deseos, ¿no? Su pasión, que era la música. Tuve en el grupo a personas de Nicaragua, de Chile, de Uruguay, de Perú. Y yo creo que la votación ha sido mayormente por el primer caso. Gracias, Niño. Bien. Los por qué, como tú decías, porque lo veían más estable o porque el segundo no les... Sí, sí. Es decir, lo veían a N como más consecuente con sus objetivos, además de la labor desinteresada de ayudar a otras personas. Estas eran mayormente las bases por las cuales decidieron este candidato. ¿Fue muy fácil o vieron también que el postulante 2 podía haber algunas cualidades que también vieron como resilientes y que lo llevó a la duda? Por supuesto que también hay buenas condiciones de EF, pero el hecho de que él, digamos, se dejó llevar por otras opiniones y también su rumbo no era tan definido, cambiando, digamos, de una situación a otra, fue lo que pesó para no considerarlo como candidato. Bien. Bueno, gracias entonces. A ver qué nos dice el grupo 2, que no sé quién estaba trabajando en el grupo 2. Ese es el grupo de Osvaldo, ¿verdad? Sí, creo que sí, creo que sí. Tú sabes que no lo recuerdo el orden, por eso pregunté. Sí, el grupo 2 es el de Osvaldo. Bien, Okay. bien. En el grupo 2, las opiniones estuvieron divididas entre el postulante 1, precisamente bueno, el grupo 1 estaba conformado por la mayoría de mis connacionales chilenos y había una ecuatoriana. No, el resto no dijo de dónde era, entonces no supimos. Y las opiniones estuvieron muy interesantes en relación a lo siguiente. El primer planteamiento fue reconocer la capacidad de resiliencia no como una capacidad de victoria, sino como una capacidad de persistencia, y que no necesariamente tenía que estar asociada a los éxitos visibles, sino que a los éxitos que las personas consideraban como propios en términos de la proyección y la valoración individual de cuál era la ganancia, no necesariamente con lo que aparentemente pudiese ser para el resto exitoso. Y en relación a eso, lo que se declaró fue que para el postulante 1, primaba su capacidad de persistencia, de no perder de foco la meta, de que cuando, a pesar de que recibía burlas por no haber terminado su carrera, él persistió y nunca dejó de lado la escolarización como su prioridad para salir adelante. En relación al candidato 2, surgieron opiniones muy interesantes de quienes lo avalaron, porque a pesar de que parecía ser bastante volátil en el hecho de no haber persistido a la carrera que había estudiado, sino que abandonar todo por la música, que es un camino de profunda incertidumbre, lo que se declaró fue que precisamente esa capacidad de no cuadrarse con estereotipos de funcionalidad y estereotipos de éxito, le iba a permitir un liderazgo dinámico y la capacidad de ser versátil a la hora de tomar decisiones en cuanto a los cambios de escenario. Y eso fue lo que se resaltó del candidato 2. Así que eso creo que resume, por favor, no me tiren piedras, si no alcancé a contener todas las opiniones. Pero mayoritariamente fue eso lo que se dijo. No hay un candidato ganador, hay un empate por las diversas características y virtudes que resaltan a cada uno de los estudiantes, o sea, de los postulantes, perdón. Gracias, Nidia. No, gracias a ti, Tatiana, y gracias al grupo.
realmente, sí, muy enriquecedor, sí. Ahora vamos a ver que sí, que es muy difícil poder conciliar cuál es el candidato, por está hecho muy desprofeso. Estos dos casos no son tan llanos, pero se puede ver cualidades en ambos. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar al grupo número 3, que no sé si tenía Pilar. No, sí, sí, Nidia, gracias. Bueno, Pilar, te escuchamos. Bueno, en nuestro grupo fuimos personas de Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, hasta donde comentaron, y fuimos 12 personas. Mayormente votaron por el candidato número 1. Ahora te explico los porqués, pero también quiero hacer hincapié de que una de las participantes también nos comentó, lo cual tenía mucha razón, que no tenían los mismos puntos de medición, ¿no? Que no tenían puntos de encuentro, y que ella lo que haría era evaluar, ponerles casos y hacerles pruebas a ellos, ya con su experiencia, cómo las resolverían, y con eso ella evaluaría según esos resultados. Pero en esos dos casos, hubo una persona que dijo que el candidato número 2 porque tenía más actitud y autoconfianza, ¿no? Pero ganó realmente el candidato número 1, porque a pesar de que no le gustan los compromisos, digamos, personales, la vida le puso muchos obstáculos y manejó muy bien sus emociones. Tuvo una meta clara, que era terminar su profesión, ¿no? A pesar de todo lo que se le presentó en la vida, tuvo mayores problemas, pero era una persona que desde joven tenía la inquietud de apoyar a los demás. Él se organizaba sin obtener ganancias propias, pero con el fin de apoyar a sus compañeros, ¿no? También que a pesar, como les decía, de sufrir grandes dificultades, supo sobreponerse y crecer y tener una vida más estable, ¿no? Terminando su profesión. Y también teniendo en cuenta que todas estas dificultades siempre te ayudan a ser un mejor ser humano, ¿no? Que es lo que realmente buscamos, ¿no? Todos. Entonces, en mi grupo escogieron la mayoría el candidato número 1. Bien, Eso es. muy, muy completo. Y eso que no tuvieron los 20 minutos ningún grupo, realmente trabajaron maravillosamente, ¿no? En poco tiempo. Y bueno, muchas gracias al grupo. Realmente pudo ver muchas cosas, es maravilloso. Sin duda son buenos candidatos para seguir en proyectándose por los créditos de esta escuela de líderes delegados. Sí, muchas gracias. Estaba mirando el chat, algunas preguntas, algunas sugerencias, mientras tú hablabas. Bueno, pasamos, muchas gracias al grupo, muchas gracias, Pilar. Pasamos al 4. Listo, Nidia. Sí. Mi grupo, la verdad que a mí me encantó poder compartir, intercambiar ideas con quienes estuvieron opinando. No todos lo hicieron, pero quienes lo hicieron, me pareció fantástica la experiencia. Como en todos los grupos, todos se inclinan hacia el postulante 1. Pero sí alguien mencionó que el postulante 2 tiene ciertas características que podríamos considerar resilientes. Pero creo que algo importante, que es lo que nos inclina a la gran mayoría a elegir al postulante 1, son los resultados que ha demostrado. Entonces, por nosotros. Algo que sí comentamos también fue el compromiso
que va de la mano de la resiliencia para alcanzar una visión, para alcanzar las metas, como en el caso del primer postulante que tuvo que dejar de lado su carrera profesional para atender asuntos personales, pero aún así volvió y ponía de ejemplo las varas de construcción, como tienen cierta flexibilidad, pero vuelven a su forma original. Eso fue eso es resiliencia en términos de ingeniería civil. Eso fue lo que se pudo ver en el postulante 1. Respecto al caso, fue eso. Y eso sí, antes de darte la palabra y cerrarlas, recuerdo a todos que vamos a seguir con la escuela de líderes. Estaremos enviando correos, avisando de la siguiente clase, que Pilar creo que está para el 27 de mayo, ¿verdad? ¿No? Bueno, estaremos mencionando cuándo será la próxima clase. Estén atentos porque tendremos más invitados. Perdona, Valeria, la clase es el 27 de mayo. Sí, el 27 de mayo. Yo te entendí que yo iba a estar, no. No. Sí, el 27 de mayo tendremos nuevos ponentes, nuevos temas para esta escuela, así que estén atentos porque tendremos más dinámicas y la verdad creo que ha sido una buena experiencia esto de las salas, y así que te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Valeria. Bueno, muchas gracias a todos porque han participado de una manera excelente. Tengo que decirles que tiene una trampita esta dinámica. Todos piensan en la solución mágica de quién es el ganador, le acertamos, no le acertamos. Bueno, en realidad hay algo de cierto que tiene mayor chance de quedar el número 1, pero son los 2 finalistas de una propuesta, tienen muchas cualidades que se pueden detallar, que ustedes supieron ver en cada uno. La fortaleza del liderazgo, algunos quizás se destacó más porque supo ser líder de una banda, con sus frustraciones o no, lideró. Supo también, a veces lo que no vemos, que aquellas determinaciones que tomamos por azar, pero que también, como dice Valeria, como la imagen que tiene la física, volvemos a la vara original. O sea, en este caso hay uno, el número 2, que lo voy a defender un poco, también porque tiene sus cualidades, que a pesar de que tomó una decisión de estudiar de algo que no estaba muy convencido, y que él también lo hizo en el marco de una conciliación familiar. Él estaba viviendo en una casa, no digo de prestado, pero estaba viviendo en una casa que no era de él, vino del interior, que lo acogió, se ve que tenía muy buen relacionamiento con los primos, quienes lo indujeron a lo que consideraron mejor para él, y él se dejó llevar a pesar de darse cuenta que no era su vocación, y después al final de la vida vuelve, quizás con pena de tenerse que sacrificar, pero volver a retomar el recurso que tenía, que era la carrera. Así que también hay un espíritu de sacrificio. Hay mucho que hablar también de esta segunda personalidad, y ni que hablar, bueno, la primera, como usted lo ha dicho, estaba mucho más claro el espíritu de haber parado todo y de haber sido consistente a pesar de que le dedicó a su familia, por la situación en que quedó, su hermano menor, bueno, quedaron afectados y él vuelve a retomar sus estudios, terminar una carrera y bueno, es sin duda, y hoy se presenta de candidato de un cargo importante. Otra cosa que nadie vio, ¿no les llamó la atención para un cargo tan importante que dice el detalle, la edad que tenían los postulantes? ¿Les llamó la atención? Nadie les llamó la atención que son jóvenes. Sí, son jóvenes. Sí. Con una vida que tiene de todo, ¿no? Muy, muy conflictuada, la de los dos, que han hecho de todo en tan corta edad. No son unos jovencitos, pero son jóvenes. Algunos sí tienen la vida más ordenada, por ejemplo, a nivel familiar, en el sentido de que hizo su familia, el otro no lo piensa, ¿verdad? Pero han hecho mucho para la corta edad que tienen, han pasado mucho, y bueno, y los dos terminaron las carreras y están postulando para un cargo muy importante. Son, a pesar de su corta edad y justamente por todo lo que han hecho, son los finalistas. Y por ahí dijeron que también hay que basarse en otras pruebas, sí,
Cuando hay características tan cercanas hay que basarse en otras pruebas, pero eso es un psicotécnico que evidentemente se termina aplicando. Esta es parte de una entrevista, parte de las entrevistas que nos lleva un extracto para reflexionar sobre todos estos factores que ustedes supieron ver en uno y en otro de los candidatos, y que, bueno, la mayoría inclina por el primero, sí. Yo digo en lo personal que es muy probable, pero habrá que ver otros factores, pero que los dos tienen su capacidad de liderar, y esa capacidad de los dos demostraron tener cierta tenacidad ante la vida, cierta búsqueda de sus aspiraciones. Uno porque volvió a estudiar, porque lo que quería era culminar su carrera, y el otro porque buscó por su lado hacer lo que le gustaba, que era la música. Fracasó, pero él se lanzó en esa búsqueda, ¿no? Fue consecuente y luchó por ella, y volvió que por una necesidad está buscando otro tipo de trabajo, para la cual le sirve muy bien. O sea que los dos también hablan de cierta lucha, de cierta consistencia, de cierta personalidad con cierta tenacidad. Pero bueno, sí, parecería haber un mayor espíritu de sacrificio, cuando hablaban de las características decía, más egocéntricas y más altruistas. Evidentemente, si tiene que liderar grupo, en la empatía se juega mucho más en el primero que en el segundo, ¿no? Y eso también es un punto muy importante a su favor. Así que bueno, está hecho con esta trampa, no es tan concluyente, son buenos candidatos los dos, y son finalistas los dos. Y lo que vale es que ustedes realmente se utilice esto con el fin de que hayan podido reflexionar. Ustedes se les va a llegar después las láminas por correo, el Power les va a llegar por correo, así bueno, cualquier cosa también se pueden comunicar. Allí dentro de las láminas hay un correo en el cual ustedes pueden escribir, que está al final, la última lámina tiene mis datos, ustedes pueden escribir al correo, que es institucional, es de Global Peace, así que también quedo a las órdenes de contestar algunas preguntas, después que reciban todas las láminas, estoy en condiciones de que cualquier duda que tengan, las hagan. Y bueno, gracias por participar de esta actividad, y bueno, y como ha dicho Valeria, ya los están invitando, porque me parece que todos ustedes son buenos candidatos a esta escuela de liderazgo, y que les resulte muy fructífera también para su vida, para fortalecerlos en varios aspectos, no solamente profesionales o como futuros líderes, sino en lo personal, ¿no? Bueno, y muchas gracias, creo que ya quedaron invitados ya, no sé si y decirles, bueno, yo los voy a estar viendo por allí, quizás en otra de esas clases que yo participe, como participante, valga la redundancia, y bueno, muchas gracias por haber estado. Buenas noches. Que pasen bien.